Bueno, qué gracia de Dios que nos permite reunirnos, estar juntos, escuchando la palabra y hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Eso es una bendición muy grande y nos llena de mucha fortaleza. Ok, todos y todas sean bienvenidos, nos da mucha alegría verlos. Las 2 semanas anteriores se estuvo compartiendo en la congregación, aquí nuestro hermano Arqui, nuestro hermano Olmos, hablando acerca de la importancia de llevar el Evangelio de Cristo, compartirlo, y también la gran importancia de recibir el Evangelio, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando Arqui nos hablaba de un hombre de Dios, un profeta, que fue llamado a llevar el Evangelio, a compartirlo, para que toda una ciudad se salvara. Más o menos esa ciudad de Nínive tendría en ese tiempo como unos 120,000 habitantes en promedio. No sé qué ciudad, igual la tendrá eso, por ahí, toda una ciudad así. Estaba mal toda la ciudad y Dios te estaba preparando un juicio contra toda una ciudad para destruirla. Y Dios por eso llama a Jonás y le dice, ve porque voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. Se nos hace increíble saber que Dios pudiese pensar así, pero es la verdad. La Biblia muestra eso. Y Jonás, bueno, a través de llevar la palabra, el pueblo, el rey, el pueblo se redarguyó su corazón, les dio mucho miedo, se arrepintieron, cambiaron su vida y Dios perdonó la ciudad entera. Hay un fruto. Y luego nuestro hermano Gaby nos habló de 4 pilares fundamentales por lo que se comparte el Evangelio, que es la ley, la eternidad, la obra de Cristo en la cruz y la decisión que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida. Yo quiero complementar esos mensajes con una historia que muchos conocen, y elegí esta historia desde hace varias semanas sin imaginar que ellos iban a compartir de esto, así que creo que va a empatar. Para que podamos darnos cuenta de qué es lo que pasa con un hombre que vive de una manera y después muere. ¿Y qué pasa después de que muere? Es interesante, ¿verdad? Porque ese es el todo del ser humano. Estamos viviendo y en algún momento podríamos morir. Y esta historia es conocida por la mayoría de ustedes, y los que no la conozcan, pues hoy la vamos a conocer. Quiero hablarles del rico y del pobre. Estas palabras en boca de nuestro Señor Jesús. Él compartió esta enseñanza. Imaginen al Señor Jesús hace más o menos unos 2000 años, un poquito menos, hablando esto, que hoy después de casi 2000 años volvemos a compartir y aprender de esta escritura. Ahora, esta historia que vamos a leer en unos versículos encierra muchas cosas interesantes. La conducta, la vida, la muerte, lo que pasa después de la muerte, y es una revelación muy importante que debemos nosotros saber y conocer. Vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Vamos a leer la lectura de corrido y luego haremos un pequeño análisis de los versículos. Dice así: había un hombre rico, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre lleno de llagas. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué cuadro, ¿verdad? Tan horrible. La verdad, de un ser humano. Porque no estamos hablando solamente de un mendigo, un pobre y un enfermo, sino de un ser humano, un hombre que no tuvo la oportunidad de realizar su vida, de disfrutarla, de ser feliz, que vivió infelizmente en un mundo en el que él nació, en esa época que le tocó vivir, y verlo tirado como si fuera pues un animal, sin mayor valor, y que los perros venían y le lamían las llagas para aliviar su dolor, su ardor, su comezón. Y él quería por lo menos comer de
desperdicios de la comida, de esos banquetes que todos los días hacía el rico. Por eso él estaba ahí, porque él no hacía una fiesta cada 8, ¿verdad? Era diario. Y él quería que algo salga de la basura de la comida para que yo coma diario, algo. Por eso permanecía en ese lugar. Y luego dice el versículo 22, aconteció, se pasó un tiempo, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Eso es algo ineludible. Nuestro hermano Olmos nos enseñaba hace 8 días que de 10 seres humanos que nacen en el mundo, los 10 vamos a morir, los 10 mueren. Eso sí, ¿verdad? En la pirámide poblacional no hay falla, ¿verdad? En ese sentido, todos vamos a morir. Y fue sepultado, verso 23, y en el Hades, la palabra Hades es una palabra que tiene su raíz en el hebreo, que significa sepulcro, el lugar de los muertos. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Una historia tan increíble, llena de revelación teológica. Y esto fue enseñado por el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad, Jesús, de poder revelar como Dios que es encarnado, qué pasa con el ser humano en vida y después de la muerte. Estamos hablando de Dios, hablando qué sucede, destapando un misterio que por siglos en muchas culturas parece estar velado, y que esto ha sido revelado por el Señor Jesús en este pasaje, uno de tantos, porque hay varios. Ahora analicemos esto. Analicemos un poquito al rico. En el versículo 19 podemos observar pues que el rico era rico, ¿verdad? Se vestía a todo dar y hacía banquetes todos los días. ¿Okay? Eso es una evidencia externa, ¿verdad? De su riqueza. Alguien dijo muy cierto que hay 2 cosas que no se pueden ocultar, ni la felicidad ni el dinero. Versículo 20. Había también un mendigo, y la condición de ese mendigo, a contraste del rico, pues obviamente, además de pobre, enfermo. Y en un nivel extrema pobreza. Incapacitado por su enfermedad, porque dice que estaba lleno de llagas. Entonces una persona así no puede caminar, no puede dormir bien, no puede juntarse. Seguramente era una especie de lepra. La lepra, hay varios tipos de lepra de acuerdo al libro de Levítico. Entonces era un tipo de lepra seguramente que supuraba, que tenía ardor, comezón y llagas, ¿verdad? Costra, etcétera. Ahora, en el versículo, nosotros que podemos observar, el versículo 22, dice, murieron los 2, el mendigo y el rico, pero la diferencia es que el mendigo, bueno, ahorita explicaremos, ¿verdad? Se fue al seno de Abraham, al paraíso, al morir, llevado por los ángeles. Eso nos está revelando que cuando un ser humano muere y muere bien,
Vienen ángeles, según Cristo Jesús, y lo llevan. Lo llevan al paraíso. Pero también dice que murió el rico y fue sepultado. Y el versículo 24 dice que allí dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué quiere decir todo este versículo? ¿Qué nos está diciendo? En primera de cuentas, el hombre tenía conciencia. Cuando nosotros muramos y despertemos, la conciencia permanece. Yo sabré quién soy, tú sabrás quién eres, sabremos quién es fulano, perengano, podremos ver, distinguir. Se puede. Aquí Jesús lo está revelando. El hombre va a despertar y va a decir, y se va a dar cuenta en el lugar a donde está. Aquí él está diciendo que vio a Lázaro y vio a Abraham. Pudo verlo en un lugar así lejano a donde él estaba. Y luego habla que él estaba en un lugar atormentado por una llama. Eso describe el lugar que se conoce como tormento, que va a haber fuego, va a haber calor y que va a haber muchísima sed. Él decía, por lo menos con gotas de agua sacie mi sed. O sea, imagínate el grado de conformarte por lo menos con 2 gotas de agua. La condición, ¿verdad? La condición que muestra. Versículo 25. Hay una respuesta. Acuérdate que recibiste tú en la tierra en bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Es el contraste. El contraste de una persona que por su pecado no perdonado, porque no fue arrepentido, se va a un lugar de tormento, y el otro contraste es maravilloso. Yo he hablado a muchas personas que he visitado en lugares de hospitales, en camas a punto de morir, y yo les he expresado cosas como estas. Y les he explicado que si se entregan al Señor Jesús, por ejemplo, un hombre sin piernas, ¿por qué? Por la diabetes. O una persona llena de cáncer, que sus órganos internos están deshaciendo. Y yo le he explicado lo que aquí dice. Si tú te entregas a Cristo y despiertas, tu cuerpo va a estar sano completamente. El de Lázaro ya no estaba enllagado, estaba sano, estaba completo. Ya no era pobre, estaba consolado, estaba siendo bendecido en el lugar al que él estaba. Entonces, es un ejemplo y de lo que Jesús está mostrando que va a suceder. Porque si cerramos los ojos y los abrimos, así es la muerte, según la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos. Aunque uno estuviera en el sepulcro 1000 años, suponiendo, cuando los abras es como si estuviéramos en coma. Despiertas y no sabes cuánto tiempo pasó. Solamente los abres y ya pasó el tiempo. Ese es otro asunto, ¿verdad? Misterio me refiero, sin embargo, será en un abrir y cerrar de ojos para cualquiera. Luego dice el versículo 26. Además de todo esto hay una cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá para acá. Esto es muy importante, familia, que podamos nosotros comprender. Por cierto, saludamos a los que estén en las redes ahí en Zoom, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por conectarse, que la palabra les esté bendiciendo. El Señor Jesús está enseñando algo muy importante, porque todos hemos perdido seres queridos, seres amados, ¿no es así? Han muerto, han fallecido. Y de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la enseñanza que nos han heredado los padres, los abuelos y los antepasados y la cultura en la que estamos inmersos en nuestro país y en otras muchas culturas, pero hablando en nuestro país, se piensa y se cree que los que mueren pueden recibir algún tipo de ayuda. Por ejemplo, el rico que está en un lugar de tormento puede ser ayudado con rezos, con misas, con velas, con comida, que ponle un pan, que ponle agua para consolar. Lo digo con mucho respeto, pero es la tradición, ¿o no es así? Y por cierto, ya viene octubre. Pero Jesucristo está diciéndonos a todos los seres humanos que no es así. Aquí lo está diciendo Jesús el Señor.
no pueden ayudarte ni de allá para acá, ni tú puedes ir para allá. Significa que no hay purgatorio, porque dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una vez y después de la muerte que tengan viene el juicio. Entonces no hay manera, dice el libro de Eclesiastés también, que no se puede retribuir. No hay retribución para el que ya falleció. También dice la Biblia que no tiene el que fallece ya parte en nada de lo que se haga debajo del sol, es decir, en la vida. Ya no participa de nada. Entonces no puede recibir ya el bien. O sea, nadie puede venir a ayudarlo de la tierra ni del cielo, ni siquiera la persona que está en ese lugar podrá salir de allí para ir a un lugar a refrescarse. Eso dice el Señor Jesús a través de esta escritura. Versículo 27, mire qué interesante. Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. O sea, el hombre en la conciencia que tenía, clama e intercede por su familia en el lugar donde está. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Qué es el evangelio? Testificar. Ir y testificar las buenas nuevas. Ir y dar testimonio de Jesús. Es testificar. Estamos viendo la palabra testifique traducida al castellano, pero en su raíz griega es ir y compartirle las noticias de salvación. Testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe, hermano? Esto me impresiona muchísimo, no sé a usted, porque si uno se sienta en su cama, en su sillón, y uno piensa, ¿cuánta gente que murió no arrepentida de sus pecados está consciente ahorita en un lugar de tormento y se está acordando de ti, se está acordando de mí, se está acordando de lo que le dijimos, del evangelio, de las predicaciones, de las oraciones, se está acordando de decirle, acércate al Señor, ven, mira esto, mira a Dios, mira, hay un plan. No. Y todo se etiqueta con estigma, con estereotipo, con prejuicio, de decir, son aleluyos, son hermanos, son fanáticos. No es así. Es fácil decir eso. Cuando no se quiere cambiar, cuando no se desea hacer un cambio. Y ahora que murieron, yo le he compartido, no tienen ustedes idea, aunque muchos me conocen, pero no tienen idea cuántas personas, aquí y fuera de aquí. Y varias de esas personas ya murieron. Recuerdo que hace unos años atrás, estaba yo esperando al hermano Wayne Myers en un restaurante aquí en San Andrés, y demoró el hermano Wayne Myers, y llegó una persona al restaurante mientras yo estaba esperando, tomada, bastante tomada, acompañado de otro hombre que no estaba tomado, pero que era cristiano, pero tenía un pésimo testimonio, acompañado de él. Entonces él me estaba hablando porque me conocía, yo le había hablado de la palabra, había evangelizado a su familia y me conocía y me hablaba desde la otra mesa y yo no le hice caso. No me gusta atender gente así. Y no le hice caso, y no le hice caso, y no le hice caso, y no le hice caso. Y me levanté de la mesa porque ya era la hora de moverme y cuando me levanto me interceptan. Pues ahí, ¿qué hacía, verdad? Entonces, ya sabrán la imagen, ¿verdad? Y pastor, y entonces me le quedo mirando, lo escucho, al otro hombre también, y me dice, perdí a toda mi familia. Y lo escuché, es irreparable. Le dije, está bien, entiendo, pero puede no perder su alma. Así le dije. Entonces quedó mirando,
Le dije, hay algo que todavía puede rescatar y es su vida y su alma. Le voy a decir un último mensaje porque me tengo que ir. Esas fueron mis palabras. Mi mensaje es este: si usted muere en la condición en la que está ahorita, según lo que conozco de la Escritura, usted podría ir al infierno y perderse. Y no solo haber perdido su familia, sino su alma. Entonces él hizo una expresión que no esperaba que yo le dijera eso, ni la verdad yo pensaba decírselo. Se los confieso, uno no se predispone para esas cosas. Y el otro hombre que estaba al lado de él, agarrándolo un poquito, también se me quedó mirando y hizo una expresión. Pero después comprendí por qué dije estas palabras. Me despedí, palabras más, menos, y unos meses después, en estado alcohólico, lo mataron aquí. Y así como esa historia, tengo otras historias más. ¿Cuántas de esas personas estarían? Yo no les estoy mandando al infierno, desde luego que no, lo digo con mucho amor y respeto. Yo no lo sé, pero quien no tuvo la oportunidad de arrepentirse y muere en la condición del rico, puede despertar y decir, Dios mío, me acuerdo con toda mi conciencia de esto, de esto, de esto, de esto. Padre, ayúdame. Y seguramente la voz del Señor le dirá, nada ya se puede hacer. No se podrá hacer nada más. Porque en la vida tú recibiste lo tuyo. Y ahora ya se acabó. Versículo 29. Dice Abraham le dijo cuando pidió que fueran a sus hermanos, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa Moisés y a los profetas tienen? Óiganlos. Moisés y los profetas representan la ley de Dios y las profecías representan el mensaje de la ley, la interpretación para que se cumpla si no vienen juicios, ¿verdad? Jesús es la ley y los profetas. Él le dijo eso, tienen la ley y los profetas, que lo oigan. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Bueno, nosotros tenemos el conocimiento de la conciencia, tenemos los 10 mandamientos. Algunos fuimos al catecismo, ¿no es así? Y a mí me hicieron aprendérmelos. Y otras cosas también. Entonces, tenemos los 10 mandamientos. Óigalos. La conciencia nos va a decir, ya tenemos quien nos hable, que es el Espíritu Santo, la conciencia y la ley que tenemos de Dios todos en nuestro corazón. Porque así está escrito. Óiganlos. Pero resulta que los hermanos del rico eran bien duros. Porque el rico le dice, no, padre, en otras palabras, no van a oír a la ley ni a los profetas. Yo tampoco, no oíamos nada, no hacíamos caso de nada. Mejor que alguien de entre los muertos se levante y vaya y les diga, y si ven a alguien de entre los muertos, crean. Yo me imagino que el rico, interpretando esta escritura en el contexto del pasaje, no una interpretación aislada, tampoco estoy diciendo que así es al 100%, pero es probable que él le decía, hazme resucitar, y cuando vean que resucité, se van a arrepentir, porque entonces yo les diré si hay un lugar de tormento, yo les diré si hay ¿cómo se dice? Un infierno. Pero también, por supuesto, que tiene relación con Cristo, que aun cuando Cristo Jesús, principalmente esa es la principal aplicación, resucite de entre los muertos, tampoco creerán. A pesar de que Cristo, porque Jesús está hablando de sí mismo aquí en este pasaje, y dice así el verso 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, refiriéndose al Señor Jesús. Ahora bien, la siguiente parte que quiero analizar con ustedes son dos cosas importantes. La primera es que el rico no se fue al infierno o al lugar de tormento, no se perdió solo por ser rico. De ninguna manera, porque Dios no tiene nada en contra de los ricos. ¿Estamos? No es ni comunista ni socialista, aunque el comunismo y el socialismo son buenos, pero mal interpretados. Pero
él se fue al infierno por este contexto. Ahí está la palabra. Él hacía banquete todos los días, era avaro, era inconsciente, etcétera. Pero vamos a verlo en un contexto bíblico. Ahí mismo, Lucas 16, regresen al capítulo 12. Lucas 12, por favor. Lucas 12, del 13 al 21. Estoy explicando que el rico se perdió, se fue al lugar de tormento, no por ser rico, sino por cómo era su corazón, cómo estaba su vida. Dice el versículo 13, al 31, 21. Le dijo uno de la multitud, Jesús, ahí está, maestro, le está diciendo a Jesús, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo Jesús el Señor, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió esta parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo a este hombre rico que pensaba así, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Versículo 21. ¿Podemos observar la conducta de este hombre rico? Cuando se tiene un espíritu independiente de Dios, cuando Dios le da a un hombre el don de hacer riqueza, porque la Biblia dice que del cielo viene el don para los hombres de hacer la riqueza. Es un don de Dios, una habilidad, una capacidad, una oportunidad. No es para que el hombre atesore tesoros solo para sí, acumule. Dios bendice a una persona para que esa persona sea bendecida y disfrute, pero sea de bendición para otros. Por eso dice, no es rico para con Dios. Es para que reciba y viva bien y disfrute, pero para que bendiga a todos los que esté a su alrededor. Para que no haya en su corazón avaricia, como este hombre. ¿Cuántas personas que Dios les da el don de hacer riquezas están llenas de ego, de orgullo, y le roban a Dios toda la gloria y avaricia? Y a veces parece mentira que entre más tienen, menos dan, menos comparten, porque temen que se les acabe. Pero se les olvida que la ley, de acuerdo a Génesis capítulo 8, dice que Dios restauró las leyes de la naturaleza. El que siembra siempre cosechará. Siempre. Entonces, esa es la actitud del rico. Ahora vea Proverbios 23 conmigo, por favor. Proverbios capítulo 23. Estamos diciendo por qué el rico se perdió, no por ser rico. Estamos viendo que había en su corazón avaricia. No era rico para con Dios. 23, 21. Dice así Proverbios. Vamos a leer, por favor, hijo, desde el verso 19. Verso 19. Proverbios 23, 19 en adelante. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Fíjese, le está hablando a alguien que se desvió. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Si ustedes se fijan, el rico, dice el pasaje de la escritura de Lucas 16, se la pasaba ¿en qué?
en banquetes. Fíjense, vamos a hacerlo en palabras que entendemos todos. En pura pachanga, en una vida de fiesta. Y Dios a través del rey Salomón está diciendo aquí, hijo mío, endereza tu camino, no te la pases de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, no te la vivas con la gente que le encanta estar tomando y comiendo. Eso delante de Dios no es agradable, hermanos. No que a Dios no le agrade que nos divirtamos, que seamos felices, que disfrutemos. Pero una cosa es esa y otra cosa es que hay personas que por no querer soltar la fiesta, no se acercan a Cristo. A mí me lo han dicho en mi cara. Y yo sé que algunos de ustedes. No, pero es que a ustedes los cristianos no les gusta la fiesta. A mí me encanta el baile, la comida, el fin de semana unas copitas, no le hago mal a nadie. Viven así toda su vida, de fin de semana en fin de semana. Aquí está escrito, ese tipo de vida a Dios no le agrada. Y eso no es el problema es que eso lo usas para no acercarte a Cristo. Es que no te deja la conciencia, o sea, yo ni siquiera les estoy diciendo que lo dejen. ¿Me explico? Eso se los dice su propia conciencia. No les estoy condicionando. Tú vienes a Cristo, escuchas la palabra, alabas al Señor, oras y que el Espíritu Santo a cada ser humano le hable y le diga lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Aquí está escrito y todos somos capaces de entenderlo. Pero debemos saber que si nos encanta la vida de fiesta, de pachanga, podríamos estar resbalando en el pecado. Cuidado, aquí está, Jesucristo lo dijo. El rico de pachanga en pachanga. Aquí dice la Escritura. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 3? Apocalipsis capítulo 3. Es que uno va a aprender más del rico que de Lázaro. En este caso uno aprende más del rico que de Lázaro, porque de Lázaro solo se dijo un versículo donde estaba y del rico el resto de los versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 19. Estamos leyendo un pasaje donde el Señor Jesucristo también está hablando y diciendo esto a una iglesia que era rica, que era próspera, personas que eran ricas, que eran prósperas, y mire lo que Jesús les dice también a cristianos que también están en esta situación. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Estas palabras se las dijo Jesucristo a quienes eran ricos materialmente y se sentían muy cómodos y decían, yo estoy bien rico y no tengo necesidad de nada. Bueno, eso es cierto. Un rico, una persona rica que no vive al día, que sin trabajar, así como lo digo. De hecho, la riqueza, de acuerdo a los índices financieros, la riqueza de una persona no se mide por lo que gana mensualmente, sino se mide por lo que puede durar su dinero sin que la persona trabaje. 5 años, 10 años, 20 años, ahí es a donde son índices. Son índices matemáticos, aritméticos en los que se mide la riqueza de una persona. Sin trabajar, ¿cuánto te dura el dinero que tienes? Para que vivas bien, comas, viajes, subas, ese es tu nivel de riqueza. Si tienes solo para un mes, ese es tu nivel de riqueza, de un mes. Si es para una semana, ese es el nivel de la riqueza. Entonces, este tipo de personas decían, yo no tengo necesidad de nada. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona piensa así? No necesita tampoco de Dios. Bueno, eso cree. Porque se le enferma un niño y en lugar de que cualquiera como nosotros, ay, se me enfermó un chamaco, Señor, por favor, sánalo. Por un lado porque nos duele, ¿verdad? Y porque creemos en el Señor. Pero por otro lado porque, Dios mío, por favor, la enfermedad, luego los gastos y que la internación, no, Dios. La necesidad nos lleva a acercarnos también a Él. Pero un rico, se me enfermó un chamaco.
agárrate un carro, llévalo al mejor hospital, yo lo pago. ¿Cuándo clama a Dios? Eso le pasó a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el autor de varios libros, de Volar sobre el pantano. ¿Cómo se llama el otro libro? Su juventud en éxtasis. Él, igual. Su hija se enfermó, empezó a perder la movilidad de las piernas, quedar un poco lisiada por una enfermedad en la columna vertebral. Una preciosa niña gimnasta, y él había gastado millones de pesos en médicos. Y cuando ya no podían hacer nada, una noche desesperados, dijo Carlos Cuauhtémoc en su recámara con su esposa: mañana nos vamos a Houston con la niña. Su esposa lo paró en seco y le dijo: Carlos, para allá, porque ni tú, ni tu fama, ni tu dinero podrán sanar a la niña. No vamos a ir a Houston, tú y yo vamos a orar para que Dios sea el que la sane. Ahí está escrito en uno de sus libros. Cayó de rodillas Carlos Cuauhtémoc a los pies de la cama y le dijo: Señor, yo y mi soberbia hemos pensado que podíamos sanar a la niña y he consultado a todos los médicos y todo mi dinero, pero no podemos. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, bla, 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 bla. Tú sánala, la pongo en tus manos. ¿Hasta dónde es la misericordia y la gracia de Dios? Que la sanó. Porque te voy a decir una cosa, no Dios sana a todos los que oran por sanidad. Es la pura verdad. Pero a muchos sí. ¿Por qué? Eso no lo sé, Él lo sabe. Pero a la hija de él la sanó. Y es una gran gimnasta. Y ellos se convirtieron a Cristo, Carlos Cuauhtémoc y su esposa. Y en sus últimos libros él pone la oración al final para que reciban a Cristo Jesús, los lectores de sus libros, como Señor y Salvador. Entonces, de nada tengo necesidad, pero ante Dios, ante Cristo, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Tú eres un desventurado, verso 17, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras, ¿cómo? Blancas, que es lo importante, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es una medicina que se usaba antes. De hecho, a la fecha hay colirio en algunas medicinas para los ojos. Y le dice el Señor, es una respuesta irónica lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea, porque en ese lugar había mucho colirio y había muchos médicos especialistas en ojos. Y el Señor Jesús está siendo irónico con ellos y le está diciendo, y aquí que hay mucho colirio, pues agarra de eso y límpiate los ojos para que puedas ver, porque estás ciego. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de que el rico estaba como la Odisea. Sus vestiduras podrían ser de Michael Kors o de Blueberry, lo que tú quieras. Pero delante del Señor estás desnudo, desventurado, pobre, delante de la gloria del Rey. Delante de nosotros, pues, ¿qué podemos decir? Pero delante del Señor nadie lo impresiona. ¿Quién podría? Así que debemos saber entonces que el rico no se fue al lugar de tormento por ser rico, sino por sus pecados, punto final. Si lo decimos en una palabra. En el cielo hay muchos ricos, debemos saberlo. Solo voy a mencionar a poquitos. ¿Con quién habló el rico? Con Abraham. Padre Abraham. ¿Cuántos saben ustedes que Abraham no era rico? Era riquísimo, era multimillonario. Abraham era multimillonario. Dios lo hizo rico, multimillonario. Y Abraham era fiel con Dios. Abraham diezmaba, hermanos, deben saberlo. No estoy diciendo nada en segunda, ¿cómo se dice? Insinuación. No, es que debemos saberlo. ¿Qué hace un rico? Él diezmaba. Era rico para con Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Este rico no es rico para con Dios. Abraham era fiel, Abraham tenía fe, Abraham
se humillaba a Dios, lo reconocía, con todo y su riqueza dependía de Dios. Y aún siendo así de rico y poderoso, Dios le dijo, me das a tu hijo en sacrificio. Aún siendo rico y poderoso, él pudo haber dadole la espalda a Dios, él pudo haber dicho, no, ya tengo todo lo que quiero materialmente, no te necesito, soy muy rico y tengo a mi hijo que no tenía, te doy la espalda, porque, y te doy como mucha gente, ¿verdad? Una vez que recibe el milagro de Dios, le da la espalda y se va con su milagro y vive su vida desagradecidamente. Y eso pues no es bueno. ¿Qué hizo Abraham? Todo es tuyo, Señor, hasta mi hijo es tuyo. Se lo llevó a un sacrificio, lo puso en una piedra, preparó todo, sacó el cuchillo y antes de abrirle el pecho o el cuello para entregarlo en sacrificio, Dios le dijo, para tu mano, detente, solo quería saber cuánto me amas y me temes. Y ahora veo que me amas por encima de tus hijos, de tu hijo, de tu único hijo. Por eso haré de ti, le dijo Dios a Abraham, toda una nación, y tendrás hijos por todo el mundo y serás el padre de toda esa nación. Por eso este rico de aquí, 4000 años después, Jesús dice que le decía Padre Abraham, porque es el padre de todos los judíos y de todos los árabes y musulmanes en todo el mundo, Abraham. Rico en el cielo. Otro rico, Mateo, el evangelista Mateo. Era rico cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo, su apóstol, solo que él dejó el trabajo. Pero era rico Mateo. También Lidia, una comerciante vendedora de telas, muy importante, era rica. Y dice la Biblia, abrió su corazón y se entregó a Cristo. Y no solo eso, la Biblia dice que ella abrió una iglesia en su casa. Y toda su casa se convirtió. Cornelio, otro hombre que no era judío, era rico, próspero. Pero la Biblia, si lee en el libro de los Hechos, dice, él era un hombre rico, próspero, tenía fe en Dios y le daba muchas limosnas a los pobres, pero quería conocer el evangelio. Vino el apóstol Pedro y le compartió el evangelio, se convierte él, su casa, y abre una iglesia en su casa. Cornelio, siendo rico. Bernabé, otro de los discípulos de Cristo, que fue mentor del apóstol Pablo. Bernabé era rico, próspero y un gran evangelista. Zaqueo, un hombre rico que se hizo riquezas malavidas, ¿verdad? Y desvió muchos recursos, pero se convierte a Cristo y dice, la mitad de todo lo que tengo lo entregaré a los pobres. La mitad de todo lo que tengo lo daré a los pobres. ¿Y Cristo qué le dijo? El reino de los cielos ha llegado a esta casa. Nicodemo, otro hombre rico, prominente, se escondió de noche para ir a ver a Jesús y que Jesús le evangelizara. Y se convirtió a Cristo. Judío Nicodemo. Entonces, por esa razón, hermanitos queridos, no solo el rico se fue al infierno por ser rico. Dios no está peleado con la riqueza, está peleado con la avaricia de nuestros corazones y nuestras codicias. Si nosotros tenemos un corazón libre del dinero, es más fácil que lo recibamos. Es más fácil que Dios nos bendiga y cumpla sus promesas. No me refiero a las promesas de la iglesia, no. No. Le digo de corazón, todas las promesas que le haces a Dios, ay Señor, si tú me das, ay Señor, si tú me bendices, ay Señor, yo te prometo, cumple lo que le dices, porque Él te lo va a dar. Y te lo va a dar porque es fiel, aunque Él sepa que después no cumplas. Y uno puede decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué si tú sabías que esta persona no cumpliría, por qué le diste? Por dos razones dice su palabra. Una, porque yo soy fiel y si me pides, recibes. Y lo dije y lo hago. Y dos, porque yo le voy a demostrar que quien falló fue él o ella y no yo. ¿Sí me comprende? Porque si no te lo da, cuando pase el tiempo tienes cómo reclamarle. Tú no me lo has dado. Entonces Dios no tiene cómo comprobarte que no eres fiel. No sé si me estoy explicando. Entonces es increíble, pero Dios lo hace. Dios sabe que en 10 años tú vas a apartarte del camino. Te bendice
Y uno le dice, ¿por qué, Señor? Porque yo soy fiel. Y cuando se aparte le demostraré que el que falló fue Él, no yo. Entonces necesitamos nosotros recordar las promesas que le hacemos al Señor en nuestros momentos de oración. Señor, te amo, Señor, te voy a servir, Señor, yo para ti, tú para mí. Ok, está bien, hazlo. Seamos ricos para con Dios y Dios nos bendecirá. Quiero concluir, queridos familias. Lo segundo, para terminar, Lázaro no se salvó por ser pobre, porque tenemos la tendencia de yo la verdad, lo digo por mí más que por los demás, lo digo por mí, este punto lo escribo por mí. Yo soy muy dado a pobretear, a conmiserar es la palabra, a las personas. Y yo creo que una persona con necesidad, oh Dios mío, y ya estoy pensando y me hago bolas aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos ayudar? A veces le digo al Señor, ¿por qué no me hiciste rico? Porque yo podría ayudar, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Pero no es así, hermanos. No solamente las personas por ser pobres, enfermas, viudas, huérfanas, son buenas. Y no lo digo de mi parte. Lea conmigo, por favor, Isaías 9:17. Isaías 9:17. Dice así. Por tanto, el Señor, fíjense lo que Dios le dice a Isaías, no tomará contentamiento en sus jóvenes. Escuchen este mensaje, está tremendo. Cuando yo lo leí hace muchos años me impactó. Ni de sus huérfanos, ni viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Se da cuenta? Está clasificadas 3 categorías aquí. Dice Dios, porque jóvenes, huérfanos, viudas, aquí les está diciendo el Señor, no estoy contento con ellos, no tendré misericordia de ellos, porque son falsos y malignos. ¿Sabe? Dios me habló esta palabra hace muchos años, porque yo veía, bueno, hasta la fecha lo hago, hermanos, pero como que cambió un poquito eso en mi corazón. Yo veía a una persona mendigando, una viuda, una persona pobre en condiciones de pobreza, y yo oraba de una manera como reclamándole a Dios, ¿verdad? Por decirlo así. Oh, Dios mío, por favor, mira cómo permites. Y yo hablaba, no quiero decirles mi oración. Y así oraba y oraba y oraba con mucha carga por las personas que veía en la calle. Y claro, si yo tenía, yo les daba, ¿verdad? Por supuesto, ropa, comida, dinero, lo que yo pudiera. Pero Dios en la lectura de la Biblia me habló esto y pude entender que hay personas, viudas, huérfanas, jóvenes, con los que Dios no está contento. Porque dice aquí cómo están, porque son falsos, malignos y no tienen propósito. Wow, eso me impactó. Yo le dije, Dios, perdóname, porque honestamente yo no conozco a las personas. Tú sí, tú conoces sus corazones y tú puedes ver que alguien a lo mejor está ahí, te da lástima, pero en su corazón es mala persona. Es difícil decir esto, pero es la verdad. Y aquí está en la Biblia. Entonces, explico esto para que comprendamos que Lázaro no se salvó por ser pobre, porque Dios tuviera lástima de él. Ay, pobrecito, estaba enfermo con llagas, me lo voy a llevar al cielo porque le estoy pagando, compensando que en la tierra sufrió mucho. No, no es así. Dios se llevó a Lázaro porque seguramente Lázaro, como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres, porque verán a Dios. Los pobres de espíritu, eso es lo que dice, los pobres de espíritu. Seguramente si el Señor se llevó a Lázaro es porque Lázaro era un hombre, además de pobre, era pobre en espíritu. También porque Lázaro era rico para con Dios en su corazón. En medio de su pobreza, a lo mejor Lázaro
no odiaba a Dios, no le reclamaba, no estaba resentido con Dios, enojado con Dios. A lo mejor en su pobreza él, algún día Dios me bendecirá, algún día Él me sanará. Y ni lo bendijo ni lo sanó, pero se murió y se lo llevó. Pero él a lo mejor en su condición tenía esa fe y esa esperanza y apelaba siempre a la gracia de Dios. Es un ejemplo de que ni lo sanó ni lo bendijo, pero lo llevó al cielo. Y ahí es consolado en ese sentido. Y tenemos el ejemplo de Marcos 12, 41 al 44. Solo se los digo de memoria para no absorber más tiempo. El Señor Jesús está dando testimonio de una mujer que era viuda y además de viuda era pobre. Y dice que el Señor Jesús estaba sentado. Supongamos que estamos aquí y el Señor Jesús se sienta en una silla. Esto me impresiona porque si nosotros creemos en el Señor, debemos saber que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Y a veces se nos olvida mucho que el Señor está y pensamos que está ahí en el cielo y que como está en el cielo como mi papá, no está mi papá, no me ve. No, Él está, Él es omnipresente. Y la Biblia dice que Jesús estaba en el templo sentado y estaba observando a la gente que echaba las ofrendas, el dinero en las ofrendas, el dinero. Y dice este pasaje que vio ricos que echaban dinero en la ofrenda. Y luego Jesús vio que vino una mujer pobre, viuda, y echó 2 monedas. Y Jesús le dice a sus discípulos, vengan, acabo de ver esto. Los ricos han dado de su riqueza suficiente. Esa mujer ha dado 2 monedas. Y yo sé que era lo único que traía en la bolsa. Jesús le dijo a estos hombres, ¿quién de los 2 ha dado más? No sorprendemos al Señor con lo que damos, porque no debemos dar para presumir. Debemos dar de acuerdo a lo que Él nos da. Y tenemos que tener nosotros fe. Y debemos saber que si Dios a mí me ha dado mucho, pues debo dar de acuerdo a lo que me da. Si me ha dado poco, daré todo de acuerdo a lo que me da. Él va a equilibrar. Él va a equilibrar. Yo sé que muchas personas han dicho de esta iglesia y han dicho de mi ministerio muchas cosas, lo sé. Una de ellas es, no, esa es una iglesia de ricos, ahí va mucha gente y da mucho dinero. Esa iglesia la construyeron ricos. No es verdad. Si llegó a haber aquí 3 familias ricas, qué bueno, gracias a Dios que me dio la dicha de llevarlos a Cristo y enseñarles el Evangelio. Pero Dios sabe que no miento. Mi hermana Anita, que está ahí sentada, una mujer que hace su trabajito como ella puede, siempre dio más cada semana que uno de los ricos que tuve en la iglesia. ¿Cómo lo oyen? Y todo esto se ha hecho no con personas ricas, ni con dinero del extranjero. Todo se ha hecho con amor, fe y sacrificio de un puñito de familias que amamos la obra y que compartimos de lo que Dios nos ha dado. Ninguno rico, porque Dios es fiel. Es la diferencia del corazón de un rico al corazón de un pobre en ese sentido. Ahora, si el rico es rico con Dios, pues qué mejor, Dios lo va a bendecir. Entonces, quiero concluir, queridos hermanos. Esta enseñanza, póngase por favor de pie. Esta enseñanza que les comparto, que complementa los mensajes del porqué del Evangelio, quiero que nos llevemos esto en el corazón, en el espíritu. Ambas personas vivían y ambas personas murieron. La importancia del Evangelio
el por qué estamos aquí en la iglesia, porque alguien nos invitó, porque nos evangelizó, porque estamos orando, porque usted y yo nos estamos acercando a Dios, leyendo su palabra, es de un peso de dimensiones de vida eterna. Yo deseo que lleve eso. Lo más importante es eso. Y lo que a Dios no le agrada, nosotros podamos hacerlo a un lado para vivir con Dios de acuerdo a lo que Él le agrada. Y que para Dios, independientemente de nuestra condición, Él tiene un lugar en el cielo para cada uno de nosotros. Por eso dice Romanos 12:2, transformen su manera de ser. No vayan con la misma forma del sistema del mundo, sino renuévense, transfórmense. Entonces nosotros necesitamos sentirnos bendecidos por la oportunidad que Dios nos ha dado de conocerlo, de conocer su palabra. Pero debemos saber que necesitamos estar preparados en nuestro espíritu y en nuestro corazón para la salvación. El evangelio es para que nosotros seamos salvos, para que cuando muramos nos vayamos al cielo. Porque hay un pasaje que el Señor Jesús les leía hace un momento, que le dijo al rico: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y hay otra parte en la Escritura donde dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No hay ganancia, no es buen negocio. Tarde o temprano la vida va a pasar, tarde o temprano tenemos que estar a cuentas. ¿Cuánta gente hoy en esta situación de la pandemia ha muerto prematuramente? Son miles y miles y miles, vamos hacia 1 millón de personas, 700 y tantas mil personas en el mundo que han muerto. ¿Cuántos de ellos estaban listos para irse con el Señor? ¿Cuántas personas viviendo una vida desordenada de repente enfermaron, van al hospital y ya no salieron? Les entuban, le entran en coma y ni pudieron ponerse a cuentas con Dios. Eso es tremendo, ¿no crees? Así de repente entras a consulta y vengo mal, me falta la respiración, acuéstese. A ver, señor, mire, le vamos a entubar. Y tiempo te da de pensar. Y pónganle la inyección y ahí lo acuestan, le meten el tubo, ya pip, 3, 4, 5 días, 6 días, ya no despertó. ¡Qué tremendo! Necesitamos que el evangelio caiga en nosotros. Yo te animo a cada uno de los que estamos aquí que le demos el valor al evangelio de vida eterna. Está bien, yo siempre enseño que Dios bendice y nos va a dar una vida de victoria y poder y de bendición, sí. Pero eso es aquí en la tierra. Pero no, el evangelio tiene dimensiones de vida eterna, de pensar en la eternidad. Porque nadie tenemos la vida comprada. Ahorita estamos aquí, gracias a Dios. Pero si no, que estemos por lo menos como el pobre. Me refiero a cuentas, ¿verdad? No que estemos pobres. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a ponernos en las manos del Señor y darle gracias por la dicha que nos ha dado de conocerlo. Señor, te damos muchas gracias con todo el corazón por tu preciosa palabra, por lo que tú ahora nos enseñas. Lo importante que es que el hombre pueda estar a cuentas contigo, conocerte en vida, poder ordenar sus caminos en vida, poder cambiar su vida y caminar conforme a tu preciosa palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos aquí podamos acercarnos a ti, podamos acercarnos con fe, no solamente porque eres un Dios que provee, un Dios que protege, un Dios que sana, sino también porque eres un Dios que salva y tú quieres salvarnos y llevarnos contigo, Señor, por siempre a la eternidad. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos perdón si hemos fallado a ti y te pedimos que nos perdones,
que nos santifiques, que nos purifiques y que nos ayudes a tomar una decisión de vivir contigo, pegados, aferrados, tomados de tu mano, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén. Gracias a Dios, queridas familias. Dios me los bendiga.